Cuando yo tengo un presupuesto, yo tengo claridad acerca de qué puedo comprar y qué no puedo comprar. Las compras inteligentes siempre me van a permitir a mí diferenciar lo que es una necesidad de un deseo. Las familias y las personas siempre tienen que tener presente que lo primero que tiene uno que hacer con el dinero es utilizarlo en mis necesidades y en ese sentido las más fundamentales, es decir, la alimentación, el vestuario, los servicios públicos, la educación, la salud. Ahora que vivimos tantos en unidades residenciales, los pagos de esos gastos de administración de la unidad residencial y después dejar un poco para el ahorro. Si queda algo de dinero, podemos entonces destinarlo a un poco de confort. Entonces el presupuesto me permite saber si ese cuadrante número 3, que es el cuadrante de confort, es decir, la tercera categoría a la cual yo asigno el dinero, me permite ciertas holguras, yo puedo comprar cosas que ya no son necesidades, sino deseos. Hoy por hoy es muy importante que las familias no se dejen llevar apasionadamente por compras impulsivas, compras que realmente nosotros no necesitamos. Lo ideal o lo fundamental es que la familia sea muy racional con el manejo del dinero. Primero, agotando lo más fundamental, hasta llegar a un nivel mucho más de confort o de bienestar. Con un presupuesto la familia puede saber cuántos son sus ingresos, cuántos son sus gastos y cuánto puede de esa relación ingresos o gastos tener un resultado final. Es decir, si la familia tiene unos ingresos de 1.000.000 de pesos, lo normal es que los gastos siempre estén por debajo de los ingresos. Cuando las familias hacen un presupuesto, les permite entonces saber si están desfasados en sus gastos o si están un poco más holgados. En ese sentido podrán darle más funcionalidad a lo que les excede en caso de que les sobre dinero, pero también podrán hacer algunos ajustes para que sus gastos se reduzcan o sus ingresos crezcan cuando el resultado sea deficitario, es decir, cuando estén gastando más de lo que realmente ellos están recibiendo por ingresos. A ver, la tarjeta de crédito es otra forma de financiamiento que tiene una tasa de interés alta. ¿Por qué? Porque no hay garantías. Cuando vos tenés un préstamo para vivienda, el banco está tranquilo porque independiente de cualquier realidad, en el peor de los casos ellos pueden tomar como garantía tu vivienda por el negocio con la hipoteca. Lo mismo pasa cuando es un tema de un vehículo, tienen la prenda. Es decir, yo no me colgué con el tema de la cuota del vehículo, ellos se pueden quedar con el carro. Pero la tarjeta de crédito no tiene ninguna garantía, por eso la tasa de interés es alta. Yo recomiendo que para las tarjetas de crédito las usemos con mucha responsabilidad. Si se va a comprar todo a una cuota, a un mes, por ejemplo, yo no le veo ningún problema. Desde que yo sepa con tranquilidad que voy a poder pagar ese mes que viene la cuota que me está siendo asignada dentro del manejo. Si ya quiero usar la tarjeta de crédito para cuotas más diferidas, tener siempre presente cuántos meses voy a utilizar. A más número de meses, más alto será, digamos, el tipo de endeudamiento que yo voy a adquirir. Yo también recomiendo que la gente debe multiplicar la cuotica del cualquier crédito cuando uno compra algún electrodoméstico. Yo tengo ganas de un televisor de 3 millones de pesos, eso vale de contado, pero me dicen que la cuota mensual es X valor por 12, 18 o 24 meses. Qué bueno que todos tuviéramos la cultura de hacer el ejercicio de multiplicar el número de cuotas por el valor mensual de la cuota del electrodoméstico para que tengamos una proyección real de lo que ese artículo nos va a valer. Y frente a la tarjeta de crédito, de manera personal, pienso que la gente tiene que ser muy organizada, muy juiciosa, porque uno normalmente compra con la tarjeta de crédito algo, entonces son 35.000 pesitos, 25.000 pesitos a 12 meses, a 18 meses, 50.000, 60.000, 80.000 y eso va sumando. Y ya llega un punto en el que se vuelve casi que impagable. Entonces, ser muy responsable con el manejo de la tarjeta de crédito, estar siempre, como lo decía en un primer momento con el tema de los préstamos, consciente de que esa cuota la voy a poder pagar y siempre y cuando lo compre a una cuota que no me genera intereses, desde que yo tenga la seguridad de que ese mes viene el corte exacto y que lo que estoy comprando hoy lo voy a pagar en determinada mensualidad futura, yo tenga la tranquilidad de que lo voy a poder pagar sin desesperación. Otra cosa que recomiendo, nunca, jamás usar la tarjeta de crédito para hacer avances, para pagar otros créditos, porque obviamente estoy llenando, digamos, un hueco, pero abriendo un hueco mayor. Entonces, la idea fundamental es siempre ser muy juiciosos en el manejo de nuestras finanzas personales, de manera tal de que cuando usamos la tarjeta de crédito sea simplemente para pasar transitoriamente un momento de iliquidez,
más no de insolvencia. Es decir, hoy no tengo dinero, pero como lo tendré en un mes, 2 meses, entonces puedo darme el lujo de usar la tarjeta de crédito con tranquilidad. Los préstamos normalmente para cosas que no son necesarias requieren de una muy buena capacidad económica. Eso le conviene al banco, le conviene al sistema financiero, le conviene a la persona que se va a sentir mucho más tranquila, pero fundamentalmente le conviene a toda esta situación que estamos viviendo en la actualidad, de gente que se cuelga mucho en la cuota del préstamo mensual y que termina frenando un poco el flujo del sistema financiero y entrando en unas situaciones personales de angustia y de desesperación. ¿Préstamos innecesarios? No. Sin necesidad es mejor no prestar nunca dinero. Préstamos para inversión, estilo casa, apartamento, lotes, bienes raíces. Préstamos para educación, préstamos para emprendimiento, siempre va a ser una buena alternativa. ¿Por qué? Porque me permite una tasa interna de retorno. Es decir, siempre que yo haga un préstamo para este tipo de finalidades, yo algún día podré recuperar esa inversión. Cuando son préstamos para cosas más superfluas, es decir, electrodomésticos o cosas por el estilo, es importante hacerlos, pero siempre saber que eso no tiene tasa interna de retorno. Es decir, yo tengo que tener muy buena estabilidad laboral, tener tranquilidad en el empleo y saber que las cuotas que voy a pagar mensualmente las voy a pagar con tranquilidad. Cuando voy a hacer, por ejemplo, un préstamo para un carro, es muy importante que ese préstamo para ese carro yo no solamente contabilice el valor de la cuota mensual que me significará prestar el vehículo, también hay que sumarle los gastos adicionales que trae la compra de un vehículo. Por ejemplo, yo tengo que sumar dentro de la cuota del mantenimiento del carro, tengo que sumar los impuestos, tengo que sumar el seguro del carro, los imprevistos, porque no es simplemente decir, me quedan 600.000 pesos y entonces puedo hacer una cuota de 550 porque tengo 50.000 pesos adicionales. Así no debe ser. Debe ser un poco más organizado y de una u otra manera siempre buscar la mejor alternativa. Es decir, preguntarle cuál es la tasa de interés, cuáles son los elementos adicionales que me están pidiendo para poderme aprobar el préstamo. Y en general el sistema financiero colombiano es un sistema organizado que permite pues tener cierta tranquilidad de que cuando le prestan dinero a uno es porque uno tiene la capacidad económica para pagarlo. Nunca, jamás decir mentiras frente al tema de los requisitos para un crédito, porque eso después nos lleva a una situación muy compleja. Y bajo ninguna circunstancia hacer préstamos por fuera de la legalidad del sistema colombiano. Lo primero es siempre hacer un presupuesto, acostumbrarnos de que muchos de nosotros trabajamos en empresas y sabemos que las empresas se mueven bien y son organizadas porque tienen un balance, un estado de pérdidas y ganancias, un estado de resultados. Qué bueno que pudiéramos implementar la cultura de que en las familias se hiciera un presupuesto. Ingresos, gastos, a ver cómo estoy y qué proyecciones hago para el año siguiente, o bien para aumentar mis ingresos o bien para reducir mis gastos. Ojalá siempre el aumento de los ingresos no sea a costa de sacrificar lo más valioso de nuestra vida, que es la familia, que es el compartir, que es el descansar. Hoy estamos entrando en una neurosis muy compleja, que la gente solamente quiere estar trabajando todo el tiempo, los hogares trabajan incansablemente la esposa, el esposo, y ¿dónde queda el tiempo para ver crecer a los hijos? Es bueno que las familias piensen en eso. Cuando, por ejemplo, trabajamos el análisis financiero familiar, siempre mirar dónde puedo yo encontrar una opción de reducir mis gastos o de aumentar mis ingresos, pero sin sacrificar ese otro componente familiar. Lo otro, siempre tener una vida muy ajustada a nuestro nivel de ingresos. El otro problema que tenemos hoy es que no queremos vivir en las condiciones económicas para las cuales nosotros estamos, digamos, en condiciones de vivir tranquilamente. Las familias siempre quieren vivir uno o dos estratos más altos. Uno tiene que aprender a manejar el tema del contentamiento. En un programa como estos, que es para Televida, uno lo puede decir con toda tranquilidad. Hombre, Pablo, en una de las cartas a sus comunidades les escribía, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Es decir, las familias tienen que aprender a ser felices con lo que se gastan, siempre proyectando progresar, crecer económicamente, pero nunca desesperándose para llegar a un nivel económico que no les corresponde. Eso es lo que los lleva muchas veces a créditos innecesarios y terminan asfixiados con situaciones que ya llegan a romper con el equilibrio familiar. Es decir, un problema económico puede alterar también la armonía familiar. Yo también aconsejaría en el tema del presupuesto, de manera general y particular, que las familias tienen que tratar de ser muy juiciosas con el manejo de sus inversiones en el largo plazo.
Cuando hablamos de inversión a largo plazo me estoy refiriendo a que las personas tampoco pueden hacer gastos con ingresos, digamos, extraordinarios. Lo normal es que yo sea capaz de vivir mensualmente con lo que me gasto de manera personal. Aplica esto para el tema de las ventas. En muchas oportunidades las familias tienen ingresos por ventas que son buenos. Ese mes pueden vivir bien, pero lo que no pueden es comprometer gastos de manera permanente o habitual, porque eso podría llevarlos a una situación muy crítica en el manejo financiero. Lo otro, que yo creo que es importante decirlo, yo creo que la mejor inversión que uno puede hacer es fortalecerse espiritualmente. Cuando hablamos del tema espiritual, nos tenemos que referir a las enseñanzas, digamos, que nos dio Jesús. Digamos que en ese tema de tips que vos me preguntas financieros, yo podría casi que análogamente hablar igual que respondió Jesús en su momento. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de todos, habían miles de mandamientos, pero él dijo solamente hay uno: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si yo me fortalezco espiritualmente, yo voy a tener la capacidad de ser mucho más tranquilo con mi situación económica personal, pensando en que hay un Dios que me puede proyectar a todos los días, progresar y ser una persona de mejores ingresos. Pero sobre todo, me comportaré socialmente con amor. ¿Qué significa eso? Cuando yo me comporto con amor, hay una cantidad de gastos que en la vida sobrevienen que no necesariamente tienen que venir. Ejemplo, una persona que tiene cualquier tipo de adicción, una adicción a las drogas, una adicción al alcohol, una adicción a las compras compulsivas, una adicción a la comida en exceso, una adicción al ejercicio, una adicción a los juegos. Esta gente gasta mucha cantidad de dinero en ese tipo de prácticas. Entonces yo creo que el mejor mensaje es ser muy equilibrados. Cuando llevamos nuestro dinero a ese tipo de circunstancias, normalmente la gente termina muy mal financieramente. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, con toda seguridad que eso no pasará. Yo nunca manejaría un carro en estado de embriaguez, porque sé que yo puedo dañar a otro ser humano. Si yo pienso en el otro y no quisiera que le pasara eso a un ser querido mío, yo nunca manejaría un carro embriagado. ¿Cuánto me ahorro en dinero si yo me manejo bien en el manejo inclusive de mi comportamiento con la empresa? ¿A cuánta gente la despiden de la empresa por comportamientos inadecuados? Entonces, resumo, si yo englobo todo lo que he dicho en el tema del mensaje del amor de Dios, yo creo que las finanzas familiares y personales de mucha gente podrían mejorar ostensiblemente, a más de lo que ya les he compartido sobre el tema técnico de cómo manejar responsablemente las finanzas en el hogar y de manera personal.